Gloria a Dios que Dios nos da de su fuerza para seguir adelante. Note ahí en Génesis, por favor, capítulo 18, algo que Dios dice que nos lleva al mensaje de esta mañana, y quisiera que todos meditáramos en esta verdad que encontramos aquí en Génesis 18. En el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y note lo que dice Dios. Esto debe de traer convicción a nuestras vidas, pero note: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice: porque yo sé qué es lo que va a hacer Abraham. Yo sé yo ya sé cómo va a reaccionar Abraham. Yo ya sé lo que va a hacer. Yo quiero hablarles esta mañana sobre el simple tema: ¿qué sabe Dios de mí? ¿Qué sabe Dios de mí? Abraham, el padre de la fe, uno de los personajes más conocidos y reverenciados en la historia de la cristiandad y también judaísmo. Su ejemplo de fe personal, obediencia absoluta y hombre que creyó en esperanza contra esperanza, dice la Biblia, fue y es un símbolo de piedad, de fe y legacia religiosa. Realmente es reconocido y reverenciado por muchas diferentes religiones, aún sectas y aún historiadores religiosos que ni creyentes son. Hasta hay diferentes religiones y creencias que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero respetan muy altamente al personaje Abraham. En Romanos capítulo 4 vemos un poco más que la Biblia habla de Abraham. Vayan conmigo Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. En el versículo 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, por la creencia de Abraham fue contado por justicia. Abraham, el padre de la fe, Abraham no fue salvo por sus obras, fue salvo por su fe en el Señor Jesucristo. Noten el versículo 16 ahí mismo: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos que nosotros. Note el versículo 17, sigamos leyendo como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, lo que las hermanas acaban de cantar, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fue salvo por fe y no por obras. Abraham nos demuestra que aun cuando las cosas se ven imposibles, aun cuando las cosas se ven oscuras y no hay una manera que esto sea posible, Abraham nos enseña que para Dios no hay nada imposible, y que podemos creer en sus promesas, y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Vean en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, por favor. En el versículo 8, donde dice la palabra de Dios, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, fíjese, sin saber a dónde iba. ¿Están viendo eso conmigo? O sea, obedeció a las ciegas. Solo porque Dios le dijo, obedeció. Tan solo en eso muchos de nosotros erramos. Porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de no tomar un paso a menos que está asegurado. Pero Abraham, él sin saber dónde le mandaba Dios, él comenzó a tomar los pasos, no en saber dónde iba, sino en saber quién le estaba mandando. Note el versículo 9, por favor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Note cómo Abraham se agarró de una promesa, y no tanto de algo que podía ver, sino la promesa de Dios. Note el versículo 17, por favor, ahí mismo, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea, noten, mi hermano, la eficacia en el ejemplo de Abraham. El testimonio. ¿Qué título se le daría a alguien? El padre de la fe. Riesgando todo. Riesgando Dios de que este hombre pudo haber fallado. Y pudo haber sido terminado como Sansón, un juguete de Satanás. Alguien que fue levantado por Dios mismo. Alguien que Dios llamó él. Y aunque sí hay unas faltas en la vida de Abraham, Abraham tuvo miedo y por eso huyó a Egipto, y en Egipto acumuló siervas y siervos, ahí donde acumuló la sierva que después Sarai le dijo a su esposo Abraham que se durmiera con ella para tener un hijo, porque ella era estéril. Se adelantó de la promesa de Dios, y Abraham, muy obediente, dijo: ok, está bien, lo voy a hacer. En vez de agarrarse de la promesa de Dios. No hay hombre perfecto, solo hay uno que es perfecto, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso dijo Cristo: antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el único perfecto que nos puede dar la salvación. Sin embargo, Abraham es un ejemplo de fe. Abraham fue y es un ejemplo para todo creyente de cómo debemos de creer en nuestro Dios. Abraham no fue perfecto, sin embargo, fue perfectamente fiel a las promesas de Dios. Es como todos nosotros. Sin embargo, aún Dios, siendo soberano y sabiendo todo, lo eligió y escogió para que de él saliera una descendencia para Dios. ¿Qué vio Dios en Abraham? ¿Qué es lo que vio en Abraham Dios? ¿Qué es lo que sabía de Abraham? Algo tuvo que ver en él para confiar en él tanto. Lo llevó a extremidades insuperadas e incomparables. Le pidió que dejara todo y se fuera sin dejar saber a dónde iba. Le pidió su único hijo, que lo fuera y lo sacrificara, sin explicarle, sin decirle que él iba a detener su mano para no matarlo. Simplemente le pidió cosas sobrenaturales, le pidió cosas irracionales a la humanidad, le pidió cosas extremadamente diferentes a todas las demás personas que vemos en la palabra de Dios. Pero Dios quería ejemplificar en Abraham un ejemplo de fe, un ejemplo de lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en el Señor. Y en Génesis 18, versículo 17, es donde vemos el tema del mensaje, lo que ya les enseñé. Porque yo sé que mandará aún sus hijos y a su casa después de sí. Dios habló muy seguro de Abraham. Sabía cómo iba a responder en cada paso. Lo hizo padre ya viejo de 99 años de edad. Le pidió que matara como sacrificio a su hijo Isaac para probarle y creo yo, para probar que el hombre sí puede confiar en Dios. Qué impresionante vida. Qué ejemplo como creyente, como hombre, como ser humano. ¿Cómo hace falta hombres de fe? ¿Cómo hace falta hombres obedientes? Hombres devotos al Señor. Pero noten conmigo, por favor, esta mañana, sígame y preste atención a la predicación.
ahorita tiene la oportunidad todavía de recibir el mensaje que Dios le quiere hablar. No esté hablando, distraído en su teléfono, haciendo otra cosa más que escuchando la predicación para que Dios le pueda hablar a usted en el mensaje de esta mañana. Quizás usted está convencido ya que yo estoy predicando a los padres esta mañana. Está equivocado, estoy predicándole a todos nosotros esta mañana. Noten lo que Dios vio en Abraham, que debería de ver en cada uno de nosotros. ¿Qué declaración de Dios? Cuando dijo Dios en el versículo 14, ¿hay para Dios, dijo, alguna cosa difícil? Noten conmigo esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa frase en sí misma, pues tiene sentido. Dios es el Dios de imposibilidades. Dios, no hay nada imposible para Dios. Nada. El hecho que usted y yo estamos aquí sentados comprueba que no hay nada imposible para Dios. La verdad en sí misma nadie la debate. Pero esta frase que Dios da es en respuesta de la confianza que Él tiene en Abraham. Esta declaración de Dios es en respuesta de lo que está mirando suceder con su esposa, que se acaba de reír porque escuchó que iba a tener un hijo ella a una edad grande. Es en respuesta a ver un hombre que Dios está seguro que en este hombre Dios puede hacer lo imposible y que Él no va a estorbar lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso el tema de esta mañana es: ¿qué es lo que Dios sabe de mí? ¿Qué es lo que Dios sabe de usted? Quiero que vean lo que yo creo que Dios vio en Abraham. El porqué de esta declaración. El porqué es que Dios dice: yo sé qué es lo que va a hacer Abraham. Yo sé que en Abraham no hay nada difícil que yo no pueda hacer. Quiero que vean la primera cosa que yo veo, lo encuentro en el versículo 14, el capítulo 18. Véanlo conmigo, dice Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Sara tendrá un hijo. Lo primero que veo, que Dios vio en Abraham, que debe ver en nosotros también, es esto: que con nosotros Dios no tiene límite. Con nosotros Dios no tiene que limitarse. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esto lo dijo en contexto de lo que estaba a punto de hacer en la vida de Abraham. Quiero que vean Jeremías 32:27, por favor. Jeremías 32:27, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Dice lo siguiente: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Abraham tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Las suposiciones y las sugerencias, los mandatos de Dios en su vida no eran normales, eran abnormales. Lo que Dios pidió de Abraham no era común. Ni Moisés había visto tales peticiones de Dios. Ningún hombre después de Abraham miraría tales peticiones como Dios le pidió a Abraham. Abraham, por eso dice la Biblia, que tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Eran las ligas mayores de fe. Dios le dijo a Abraham: deja todo lo que tienes y comienza a caminar hacia esa dirección. ¿Para dónde vamos, Dios? No te preocupes, ¿a dónde vamos? Tú nomás obedéceme y ve a la dirección que yo te estoy mandando. Dios te va a dar un hijo en tu vejez. ¿Cómo en vejez? Si ya estoy viejo y mi esposa ya está vieja y es estéril. Sobre encima de todas las cosas es estéril. Nunca ha podido tener un bebé y ahora ya grande de edad vas a darle un hijo. Sí, Sara va a tener un hijo. Tú nomás tienes que creer en mí. Y Abraham tuvo que creer en la promesa de Dios para tener relaciones con su esposa, confiando que ella iba a tener un hijo. ¿Me están siguiendo?
Y en cada paso Dios lo llevaba a extremidades, Dios lo llevaba a cosas grandes, y Abraham tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Pero gloria a Dios que Dios en Abraham dijo: yo no voy a limitarme, no tengo que limitarme con este hombre, porque él cree en mis promesas, él cree aun cuando no entiende lo que estoy haciendo en su vida. No tengo que limitarme, porque lo va a aguantar, va a obedecer, aun cuando está yéndole mal, aun cuando esté llorando a punto de matar a su hijo. Yo no tengo que limitarme en Abraham, porque yo sé, yo conozco que Abraham va a creer en mí, va a seguirme a mí, va a ser fiel a mí. Entienda el mensaje esta mañana. Abraham fue un ejemplo de confianza en Dios en su imposibilidad, pero Dios no pudo haber hecho lo imposible a menos que había un hombre que creyó en sus imposibilidades. Dios puede hacer lo imposible, excepto cuando nosotros le estorbamos con nuestra incredulidad. Se lo compruebo en Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Vayan conmigo en su Biblia, Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, por favor. Vayan corriendo conmigo. Marcos capítulo 6, en el versículo 1 dice la palabra de Dios así. Marcos 6, 1. ¿Están ahí, hermanos? Salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Llegó a su tierra, o sea, llegó a Michoacán. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría está que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y note, mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y note lo siguiente versículo muy triste: y no pudo hacer ahí ningún milagro. Note la frase: y no pudo. No pudo. ¿Sabe por qué? Porque la gente era incrédula. No tenían la habilidad de ver más allá del hombre. Aquí hay personas que no tienen la capacidad de oír de Dios porque estás fijándote en el hombre. Has puesto tu mirada en una persona y por eso tu fe ha tambaleado. Tu fe cristiana no es lo que debería ser, porque tú quitaste tus ojos de Dios y lo pusiste sobre el hombre. Dios puede hacer lo imposible en su vida. Dios quiere hacer lo imposible en su vida. Pero el problema de nosotros, mi hermano, como lo podemos ver en esta historia, que Dios quiere hacer milagros, pero no puede hacer milagros. No es que Dios no pueda, es que nuestra incredulidad lo detiene a Él. Lo limitamos a Él. En Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Dice la palabra, el versículo 37. Dice la palabra de Dios rápidamente. Versículo 37 dice lo siguiente: porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Y esto está hablando otra vez dentro del contexto de algo milagroso. En el versículo 36: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿qué? Estéril. Y luego dice Dios: porque nada hay imposible para Dios. No, Dios no se equivocó con el milagro. Supo escoger la mujer que confió y esperó en la promesa del Mesías. Sabía que ella iba a ser uno de los fieles esperando la promesa del Mesías, y confió en Elizabeth, este milagro de milagros, donde Juan el Bautista nació, y no hubo otro hombre mayor que nacido de mujer que Juan el Bautista. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! Pero ese milagro, ese privilegio no vino a las manos de quien sea, vino a las manos de una persona que no iba a estorbar el poder de Dios, que Dios no iba a tener que limitar su poder. Confió en ella, sabiendo que ella iba a creer lo imposible. El problema no es Dios, el problema es nuestra incredulidad. La Biblia dice en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dijo de la promesa, la primera reacción de Abraham, en el capítulo 15 versículo 6, dice la Biblia esto: y creyó a Jehová, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Querido hermano, escúcheme, es bien sencillo esta mañana. ¿Qué es lo que vio Abraham, Dios en Abraham? Le voy a decir qué es lo que vio. Vio en Abraham
que Él no tenía que limitarse. ¿Será que en su vida Dios ve que tiene que limitarse? Y por eso nos tiene como nos tiene. Por eso usted siente que ya Dios debería estar usándole más, haciendo algo más y logrando más, pero Dios lo detiene. Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Dios no debe ser limitado por nuestra incredulidad. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer con nuestras familias, con nuestros hijos, si nosotros como padres no limitáramos el poder de Dios? Actuamos por miedo, andamos por vista, queremos asegurar cada paso y no tomamos ningún paso a menos que nos aseguremos: entonces voy a estar bien, no voy a incomodarme, no voy a perder ninguna de mis ganancias, no va a incomodar a nadie, no vamos hay que tomar pasos fijos porque hay que estar seguros. Y dice Dios: no, tú tienes que confiar en mí, aun cuando no entiendes lo que está pasando. Por eso dice Hebreos capítulo 11, por favor note conmigo, Hebreos capítulo 11 versículo 1, nos dice claramente la palabra de Dios lo que es la fe. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Número 1, no limite a Dios. Número 2, ¿qué es lo que vio Dios en Abraham? Que con nosotros Dios tiene acceso a todo. Es lo que Él vio con Abraham. Él vio que con Abraham Dios tenía acceso a todo. No había nada que Dios no le pidiera a Abraham que Abraham no se lo diera. Qué preciosa historia. Dice la Biblia en el capítulo 22, por favor, ahí en capítulo 22 rápidamente, de Génesis, perdóneme, Génesis 22, por favor. Aquí vemos la historia cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí, Señor. Como siempre contestaba: heme aquí. Qué difícil que aún aquí estamos en la predicación y no estamos ni poniendo atención a la predicación. Qué lejos estamos de ese cristiano que dice: heme aquí, Señor. Versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalborado su asno, y se quejó con Dios, y peleó con Dios, y discutió con Dios. No, y se tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y su padre dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oh, querido hermano, lo que Dios debe ver en nuestras vidas es esto: que Él tiene acceso a nuestro todo. En Salmo 24, por favor vean conmigo Salmo 24. Mi papá cantaba este salmo muy preciosamente. Me recuerdo de este Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó y sobre los mares, y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mi hermano, escúcheme: Dios debería de sentirse confiado con nosotros, que lo que Él nos pida, nosotros no se lo vamos a negar. Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, vayan corriendo ahí. Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, por favor. En el versículo 9 dice la palabra de Dios así:
Dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Escúcheme, Dios quiere acceso a nuestras primicias. Dios quiere acceso a nuestros bienes. Es más, como cristianos, la Biblia dice que somos mayordomos, no dueños de lo que tenemos. Dios quiere acceso a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos amonesta a Dios que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Dios quiere el derecho de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Yo no tengo derecho de lastimar mi cuerpo, ni a pintar mi cuerpo, ni hacer hoyos en mi cuerpo donde no debo de hacerlo. Escúcheme, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde Dios mora, y no es mío. Yo no debo de vestirme como yo quiero, debo vestir como Dios y le agrada a Él. ¿Qué es eso, pastor? Vea la Biblia, deje que el Espíritu Santo le guíe a usted. Ya deje de confiar en personas para darle dirección. No, a veces no va a haber quien le diga cómo le dirijan o qué paso tomar, pero entre usted y Dios, que Dios sepa que no hay nada que le pida que usted le va a rehusar. Si Dios nos pide nuestros hijos, la Biblia dice en Salmo 127, de Jehová son los hijos. La herencia de Jehová son los hijos. No son míos, son de Él. Aquí hay padres que es cómo se agarran a sus hijos, cómo se aferran que son míos. Y mira, vinimos a Estados Unidos para no para andar. Tú vas a trabajar y nos vas a hacer dinero porque nos vas a sacar de la pobreza. Papá, pero quiero servir a Dios. Dios me llamó. Olvídate que tu llamado. Primero ve, saca dinero y haz feria, y entonces ya le das a lo demás a Dios. Ten cuidado, querido hermano, de rehusarle a Dios lo que Él pide de nosotros. Mucho cuidado, hermana, que usted sea de estorbo en la vida de su esposo cuando Dios quiere que su esposo le sirva a Él. Tenga cuidado, querido hermano, que su esposa quiere servir a Dios más, pero usted está siendo de estorbo para que ella sirva más a Dios. Tenga cuidado, hijos, que por su culpa y su mal ejemplo y su rebeldía, sus padres no pueden avanzar más en la fe, no pueden crecer más y servir más a Dios, porque tú quieres ser rebelde y quieres negar la fe y quieres ponerte mal, y yo no estoy de acuerdo, yo no creo como tú, mamá y papá, y yo estoy de acuerdo. Ten cuidado, porque Dios le pertenecen todas las cosas, dice la Biblia. No es una amenaza. ¿Quién soy yo para amenazar? Yo soy un pecador salvo por gracia. Estoy predicando el mensaje de que Dios no se limitó en la vida de Abraham, y Él sabía que lo que le pidiera a Abraham se lo iba a dar. ¿Qué sabe Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Que usted ha rehusado dárselo. Ni siquiera nuestras cargas le queremos dar a Dios. 1 Pedro 5:7, la Biblia nos dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero aquí hay un chorro de cristianos que andan cargando sus cargas todo el tiempo. No, yo puedo, yo lo voy a hacer. No, que la iglesia y que fe. No, hay que nosotros rascarnos con las propias uñas, porque no, es que hay que no nos madruguen, hay que trabajar y hay que proveer, es que entonces que, pastor, usted va a pagar mis biles, va a pagar la renta y dice Dios, deja de cargar tus cargas y échalas en las manos de Dios. Dios cuidará de nosotros. Pero ni siquiera nuestras cargas le queremos dar al Señor. Somos mayordomos nada más. De Dios son todas las cosas. Esther lo declaró: y si perezco, que perezca. Yo no tengo derecho a mi vida. Si esto es lo que Dios pide de mí, si perezco, que perezca, que perece. Qué diferencia, ¿no? Con razón Dios confió en Esther ese privilegio de ser ella responsable por salvar a todo su pueblo. Los 3 jóvenes hebreos que no doblaron rodilla, Dios confió en esos 3 jovencitos. No nos dio los nombres de ellos. Probablemente uno se llamaba Andrés, creo yo, a lo mejor. No nos dio el nombre de estos 3 jóvenes. Pero qué tremenda fama. De todos los demás jóvenes que estaban en la tierra, en el cine, en el patio, breakdancing, ¿verdad? Y bailando y todo eso.
cuando la música tocaba. Pero estos 3 jóvenes no se movían. No vamos a tomar rodilla. Y los llevan al horno. Te vamos a quemar, vamos a echar al horno. Y mira, las llamas 10 veces más. Y los chavos se tiran la olla y se queman. Y estos 3 jóvenes están mirando esto y se... Pero dijeron, aunque Dios no nos salvara, aún así no vamos a doblar rodilla. ¿Sabe por qué Dios confió en ellos esa oportunidad? Porque Dios sabía que esos 3 jóvenes no iban a rehusar nada en contra de Dios. Job, Dios permitió que Job fuera sometido a una prueba de pruebas. A una prueba de pruebas. Dios lo eligió a él, no fue Job que pidió que lo usaran. Y dijo, en Job, yo voy a ser glorificado. Le quitó sus 10 hijos. Le quitó todos sus bienes. Le quitó su salud. Y Job declaró, Dios da y Dios quita. No es mío. Mis hijos no eran míos. Dios me los dio. Mi vida, mi salud, mis bienes. Dios da, Dios quita. Sea su nombre bendito. Ahora leemos esa historia y decimos, wow, qué tremenda prueba y qué ejemplo de Job y qué tremenda fe. Pero Dios confió en Job sabiendo que Job no le iba a rehusar nada a su Dios. ¿Qué es lo que Dios sabe de usted, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios sabe de usted, hermana? Termino con esto. ¿Qué es lo que Dios debe ver en nosotros? Número 1, dijimos que Dios no tiene que limitarse con nosotros. La segunda cosa es que nunca le vamos a rehusar nada a nuestro Dios. Que Dios tiene derecho a todo de nuestra vida. Y número 3, que con nosotros Él tiene un amigo. Que con nosotros Él tiene un amigo. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, por favor, rápidamente para terminar, Santiago capítulo 2, por favor. Si usted está durmiendo, hermano, despiértese, dése una cachetada, pellízquese, arrepiéntese también, porque estamos escuchando predicación de la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23, por favor, dice la palabra de Dios, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Y fue llamado amigo de Dios. Qué privilegio ser llamado amigo de Dios. Entiende el contexto de la historia. Estoy por terminar. 3 hombres vienen a Abraham. Uno de ellos es el hijo de Dios, creo yo, el mensajero divino de Dios, Dios mismo, con otros 2 ángeles mensajeros. Llegan a Moisés y Moisés se levanta y va corriendo a ellos. Se da cuenta quién es y dice, por favor, quédense, no se vayan, quédense conmigo. Y comienzan a hablar Dios con Abraham diciendo, mira, esto es lo que voy a hacer contigo. Tu esposa he venido porque esto es lo que voy a hacer con ella. Y su esposa está atrás de la tienda riéndose. ¿Cómo que voy a tener un bebé? Y Dios la escucha y le dice, Abraham, ¿por qué se está riendo tu esposa? Y Sarai le dice a Dios, no, yo no me reí, es que tenía miedo. No, sí te reíste, Sara, yo te escuché. Y Abraham está viendo esto y luego dice Dios, le diré a Abraham lo que estoy a punto de hacer con Chicago y Los Ángeles, digo, con Sodoma y Gomorra. Le diré a Abraham lo que estoy a punto de hacer o cómo. Pero yo sé que si le digo a Abraham, yo sé lo que Abraham va a hacer con su familia. Y le comienza a decir lo que está a punto de hacer. Y Abraham está escuchando. Y Dios manda a los otros 2 hombres a que vayan a Sodoma y Gomorra. Y ahí van los otros mensajeros a Sodoma y Gomorra, donde encuentran a Lot, el sobrino de Abraham. Y llegan ellos y sabemos esa historia. Pero dice la Biblia que Abraham se quedó con el tercer personaje. Y le insistió, no te vayas, quédate conmigo. Y comenzó a platicar con él. Y allí, en ese momento, es cuando Abraham comenzó a decir, Señor, si hubiera 50 justos, por favor, ten misericordia. Él pensando en su sobrino. Y Dios, siendo soberano, sabía lo que le pedía. Pero Abraham era amigo de Dios. Le agradó a Dios entrar en este debate, en esta conversación. Abraham estaba caminando con Dios. Oh, lo que pudiéramos hacer si tuviéramos una amistad con nuestro Dios. Lo que Dios nos daría, lo que Dios nos favorecía, lo que Dios pudiera hacer con nuestras vidas si fuéramos amigos de Dios. Y Abraham intercedió y oró. Digo, Dios, por favor, si hubieran 40. Bueno, pues si hubieran 40, si hubieran 3, Señor, no te enojes, mi Señor, no te enojes, pero si hubiera 20, está bien, ok.
Señor, no te enojes, por favor, pero si hubiera 10. Era tanta la amistad que Abraham pudo interceder y detener la mano de Dios de una consecuencia que Lot merecía. Pero Dios se detuvo porque un amigo de él le dijo: por favor. Abraham caminó con su Dios. Pudo salvar la vida de Lot porque él intercedió con su amigo. Noé, dice la Biblia, salvó a su familia porque caminó con Dios. David caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Daniel caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Y la lista es enorme de las personas que más Dios pudo usar, y los ejemplos de las historias de personas que caminaban con Dios, que eran amigos con Dios. Él dijo una vez: si en tu camino no te topas con el diablo, es porque los dos van caminando en la misma dirección. ¿Con quién andas caminando? ¿No te incomoda que tomas cerveza? ¿No te incomoda que andas fumando todavía y haciendo cosas que no debes hacer? ¿No te incomoda que andas chismeando y hablando mal de personas? ¿No te incomoda tu espíritu, tu corazón? ¿No te incomodas que todavía cuando estás a solas o en el trabajo, o te enojas o te lastimas, todavía salen malas palabras de tu boca? ¿No te contrista eso? ¿No te molesta? ¿No te molesta cuando ves algo pervertido en la televisión? ¿No te molesta? ¿No te incomoda? Los amigos de Dios sí se incomodan. Intercedieran, rogarían: Señor, ten misericordia de ellos. Esa gente se está yendo al infierno. Señor, un pecador que sea salvo no irá al infierno, no irá al infierno. Oh Señor, habrá fiesta. Por favor, Señor, yo voy, envíame a mí, heme aquí, Señor, porque van a ir por favor, Señor, detén tu mano. Fue lo que Moisés dijo: que yo vaya, sea maldito, que mi pueblo sea condenado. Por favor, Pablo dijo: que yo sea condenado al infierno, pero salva a mi pueblo. No, mi hermano, los amigos de Dios. Por eso Dios bendijo a Abraham, porque Dios sabía que Abraham era su amigo. ¿Usted es amigo de Dios? ¿O te vive en el carro? Taca, 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 pam, 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 pam. Oh, pero usted es un amigo de Dios, ¿verdad? Taylor Swift, todo volumen. Oh, pero usted es una amiga de Dios. Llega a la iglesia y casi la ponemos como: ay, ¿cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Qué bendición de verles aquí. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Pero no somos amigos de Dios. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Escúcheme. ¿Qué sabe Dios de usted? ¿Habrá algo difícil para Dios en su vida? Aquella dificultad que tiene en su vida, que las cosas no mejoran. No mejoran. ¿Será que las cosas en verdad son muy difíciles con usted? Dios lo puede hacer con alguien más, pero con usted, ¿habrá algo difícil para Dios en su vida? Dios no está suponiendo que Él tiene problemas con hacer lo imposible. Dios está preguntando: ¿habrá algo difícil para mí hacer en tu vida? ¿Qué sabe Dios de usted? ¿Está limitando a Dios por su incredulidad? ¿Qué sabe Dios de usted? Dios, pastor, es que no se puede, pastor. Es que mi esposo y yo ya se terminó todo. No hay esperanza para nuestro matrimonio. No hay nada que podamos hacer para nuestro. Es que ya terminó todo. Todo. Dios ya no puede. Dios no puede. No tiene el poder de cambiar corazones. No tiene el poder de salvar familia. No, Dios sí puede. El problema es que nosotros estorbamos el poder de Dios. Si Dios quiere tomar nuestro poco y hacerlo mucho, no es que Dios no pueda, mi hermano.
Little is much when God is in it. Aun cuando tú tienes poquito, es mucho en las manos de Dios. El problema no es Dios, el problema es usted, que se aferra a sus cosas. Dice Dios, dámelo, dámelo. Yo quiero tu corazón, dámelo. Y te voy a multiplicar lo que tú me das, porque yo no soy deudor a nadie. Pero es mi hijo, mi único hijo. Dámelo. No, pero mi único. Señor, por favor, no, dámelo. Y de él, una descendencia tan numerosa como son las estrellas del cielo. Algunos de aquí, si no todos, estamos conectados a esa promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué sabe Dios de usted? ¿Podría Dios confiar un milagro, uno de esos, en su vida? Quizás hay una mujer estéril aquí esta mañana. ¿Podría Dios confiar en usted ese milagro? Quizás hay un hombre que no tiene trabajo y no sabe cómo le va a hacer. ¿Podrá Dios confiar en usted para darle aquel trabajo? Quizás hay alguien con una enfermedad que no sabe qué va a hacer y va a pasar. ¿Podrá Dios confiar en usted ese milagro? ¿Qué sabe Dios de usted? Termino con esto. Yo extraño a mi papá a veces más que otros días. No tuve una relación muy cercana con él. En lo que pudo, en lo que sucedió, teníamos una relación. Pero crecimos en un tiempo donde él se la pasó todo el tiempo trabajando. Y yo en la escuela o en el deporte. No recuerdo mucho en mi niñez que pude pasar tiempo con él. Pero sí recuerdo ver fotos de mi hermano cuando vivíamos en Tijuana. Y hay una foto en particular que viene en mi mente y no es que son celos, es que quiero darles un punto esta mañana. Mi papá, joven, va caminando con mi hermano Alfredo, de la mano por las calles de Tijuana. Alguien les tomó una foto a ellos. Iban caminando por las calles de Tijuana. Yo siempre veo eso y digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí poder tener esa experiencia? Un retrato quizás, pero por alguna razón no se dio. Recuerdo una ocasión, íbamos a ganar un campeonato y estábamos en un partido muy importante. Yo quería ganar. Y ese día me iban a pedir a mí que tirara la pelota. Toda la temporada mi papá no pudo ir a ningún juego. Por estar trabajando. Yo le rogué, papá, por lo menos este es el campeonato, ¿podrías por favor ir? Comenzó el juego y no lo miraba llegar. Segunda entrada no llegaba, la tercera entrada no llegaba, yo pichando el cuarta entrada, quinta entrada, sexta entrada, séptima entrada. Ya casi terminaba el juego y no llegaba mi papá. La presión era enorme, hombres en la base, yo estaba pichando y si detenía el juego pichando íbamos a ganar el campeonato y yo tenía la presión. Mi coach, mi entrenador me decía, Andy, si quieres te bajo porque te veo que estás cansado, fatigado. Y decía, coach, por favor déjame terminar el juego, todavía puedo, pero te veo que estás cansado. Es que estoy esperando que mi papá llegue y creo que va a llegar, dame chance por favor. Y el coach dijo, está bien, pero si yo veo que la riegas o un jugador más entra a las bases, voy a tener que quitarte, ¿entiendes, Andy? Y dije, sí, está bien, coach. Y en esa última entrada, yo pichando la pelota, lanzando la pelota, yo estaba preocupado, yo quería ganar el juego y la gente gritaba, los americanos gritaban, era el único hispano en el equipo y todos los americanos altos, güeros, así como el hermano Valencia, ¿verdad? Puro americano gritando, go Andy, good job Andy, go Andy. Y yo no me importaba los gritos de ellos. Yo anhelaba oír la voz de mi papá, pero no llegaba. En las últimas lanzadas, con la presión sobre mí, nos hacía falta una sacada más. Pichando, escuché una voz que reconocí. No, volteé a ver. Y no lo alcanzaba a ver porque mi papá era un hombre bajito. Pero reconocí la voz. No era, go Andy, let's go Andy. No era, muy bien hijo, échale ganas. Dije, ese no es un güero, dije. Comencé a voltear a ver cada picheo y volteé a ver. Y de repente miré la cabeza de mi papá detrás de la gente, en su uniforme todavía. Lo alcancé a ver y como que se hizo un lado para que lo mirara y me dijo, Andy,
tírala. Y como que todas mis energías regresaron, mi cansancio se disipó y todas mis preocupaciones y agarré esa pelota y con todo lo que tenía, con todas las fuerzas de mi juventud la agarré y levanté el pie lo más alto posible y tiré la pelota y cerré los ojos con tanta fuerza y el umpire gritó, "You're out, strike 3", y ganamos el juego. Y yo fui corriendo a ver a mi papá, abrazarlo, agradecerle, no tanto por otras cosas, sino simplemente porque él estaba presente. Lo agarré de la mano y nos fuimos a comprar unos nachos, porque toda la temporada yo quería ir con mi papá a comprar nachos. Fuimos a la tiendita y él me compró los nachos y la señora le iba a cobrar todo lo que le debía del año. Y agarré los nachos sonriéndole a mi papá mirándome como si estaba loco. Y nos fuimos caminando juntos ese día al carro, una troca chiquita que mi papá tenía. Y me subí con gusto. Tenía un tape de duct tape acá, tenía un color diferente acá, el bumper caído, diferentes colores, asientos, pero no me importaba. Me subí a la troquita con mi papá y con mis nachos en mi mano, porque pude pasar ese momento con mis papás. Yo casi puedo imaginarme que eso es lo que Dios quiere y desea con nosotros, que anhelemos su presencia, su amistad, su seguridad que solo Él nos puede dar. Caminar con Él, ser su amigo. Le pregunto, querido visitante, querida visitante, ¿es usted un amigo de Dios? La única manera de acercarnos a Dios es a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La reconciliación, la amistad eterna con Dios es únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Con cada cabeza agachada, cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando.